Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Como ya ustedes lo saben, estoy transmitiendo el estudio de Job Eclesiastés, hablando acerca de cuál es el significado de la vida. Como lo anuncié en la clase última del domingo recién pasado, el tema que ahora voy a presentar es precisamente acerca de cuando Dios habla. Y este tema está basado en Job capítulo 31, versículo 1 hasta el verso 6 del capítulo 42. Los últimos 5 capítulos se refieren a la forma como la voz de Dios le habló a Job desde un torbellino. Job había desafiado a Dios a contestarle, pero Dios, en lugar de contestarle, más bien lo sometió a un interrogatorio. Le hizo más de 80 preguntas a Job y se las hizo tan rápido que Job no hubiera tenido tiempo de contestárselas si es que hubiera podido. Vamos a ver primero cómo es que Job es sometido a un interrogatorio. Esto fue lo que Dios le dijo a Job: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job 38:3. Las preguntas tenían que ver con fenómenos observables en el mundo que nos rodea y que sin embargo escapan a nuestra comprensión. Había algo que Dios estaba poniendo en claro en todo esto. Si nosotros no podemos comprender plenamente la forma como Dios hace funcionar el mundo que nos rodea, ¿cómo podremos comprender la forma como Dios hace funcionar el mundo espiritual? Todas las preguntas que Dios le hizo a Job llevaban la intención de preguntarle: ¿quién es el hombre para que le pida explicaciones a Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le preguntó Dios a Job. ¿Quién planeó y diseñó la tierra? ¿Quién le fijó su órbita? ¿Quién la puso a girar alrededor de su propio eje? El hecho, pues, de que el universo funcione con la precisión de un reloj es una evidencia de diseño inteligente. La posibilidad de que esta Tierra y nuestro universo hubiesen llegado a existir por accidente no es mayor que la posibilidad de que un diccionario hubiese resultado de una explosión dentro de un taller de imprenta. Es necesario un diseñador y un hacedor inteligente para explicar su existencia. Dios se presentó delante de Job como el hacedor de las nubes y de los mares. Noten lo que expresa Job 38:9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Él hizo la noche y el día. Él fijó los límites de los mares. Le dijo al agua de los océanos, verso 11 del capítulo 38, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. También le preguntó a Job más abajo en el verso 12: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Luego en el verso 16:
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dios le hizo más preguntas a Job. Esto era lo que en efecto le estaba preguntando. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Esto lo expresa aquí también en el verso 22. Luego en los versos 29 al 30 nos dice: ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Luego también vemos en los versos 38 o los versos 34 hasta el 38, dice: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Dios llevó a Job hasta las profundidades del mar y de ahí al espacio exterior para ilustrarle cómo Él pone todo en funcionamiento. Si Job no podía entender cómo era que toda esta creación había llegado a existir, ni cómo continuaba funcionando, ¿cómo podría entender lo que le había pasado a él? Lo que le había pasado a Job era parte de las maneras como Dios hacía funcionar el mundo espiritual. ¿Cómo podemos entender lo que Dios se propone hacer en el mundo espiritual si no podemos ni siquiera entender la manera cómo hace funcionar el mundo material? Tampoco sabemos por qué Dios lleva a cabo ciertos actos, pero debemos confiar en que Él sabe cómo poner en orden este mundo, así como nuestras vidas. No sabríamos qué hacer si Dios nos dejara a nosotros la responsabilidad de hacer funcionar el universo. Suponga que Dios hiciera a un lado su poder, detuviera el universo y le dijera al hombre: ahí está, encárgate y hazlo funcionar de ahora en adelante. No habría suficiente conocimiento ni entendimiento en el mundo entero para echarlo a andar nuevamente. Si Dios sabe cómo hacer funcionar este universo, no hay duda de que sabrá cómo poner en orden la vida de cada uno de nosotros con el fin de preservarla para el bien espiritual y eterno. Entréguele a Él su vida. Él sabe qué hacer con ella. Si Él hace con su vida algo que usted no entiende, no sería la única cosa que no entendería. No es entendimiento de cómo Dios hace funcionar las cosas lo que necesitamos, sino fe en lo que Él hace. Después Dios le dirigió la atención a Job hacia las maravillas del reino animal con el fin de enfatizarle su poder y conocimiento. ¿Quién es el que les da a las criaturas sus instintos, fortaleza, belleza y alimento?
¿quién podrá cazar la presa para el león o saciar el hambre de los leoncillos? ¿Quién le prepara al cuervo su alimento? Noten lo que dice Job 38, vamos ahora a los versos 39 al 41. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Cuándo es que las cabras monteses paren sus hijos? ¿Por qué se quedan los hijos de las siervas con sus padres hasta cierta edad que tienen y después se van para no volver más? ¿Por qué sucede esto? Mire lo que dice el capítulo 39, los versos 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de partir? De parir, perdón. Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién hizo al asno montés y quién soltó sus ataduras? ¿Por qué no puede domesticarse el búfalo para que are la tierra? Vamos ahora a los versos 5 al 12 de este capítulo 39. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles, se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarás los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fijarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Al ser confrontado con todas estas preguntas que Dios le hiciera, Job comenzó a darse cuenta cuán poco puede el hombre comprender. Luego Dios dirigió su atención al avestruz. Continuemos en este mismo capítulo 39, versos 13 al 18. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como que si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Por qué es tan insensata el avestruz, que deja sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta, donde los humanos o las bestias los pueden quebrar? ¿Por qué descuida a sus hijos como que si no fueran de ella? Dios ha privado a esta ave de sabiduría, sin embargo, le provee para sus necesidades. Una habilidad que ella tiene es que puede correr más rápido que el más veloz de los caballos. Bueno, hablando de caballos, ¿quién le dio a este su poder e instinto para la batalla?
Leamos de Job 39 los versos 19 al 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla. El grito de los capitanes y el vocerillo. ¿Por qué vuela alto el gavilán y se remonta el águila y pone en alto su nido? ¿Quién les dio a estas aves ojos tan agudos que pueden ver a su presa desde tan larga distancia? ¿De dónde proviene su instinto para estar donde hubiere cadáveres? Noten los versos 26 al 30 de este capítulo 39. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Dios les dio a sus criaturas, pues, instintos, los cuales nosotros no podemos entender. Dios siguió con el interrogatorio hablándole a Job acerca de Behemoth, el cual probablemente sea una criatura semejante a un hipopótamo, rinoceronte o elefante. Este se alimenta del pasto al igual que un buey, pero tiene una gran fuerza. Sus huesos son como barras de hierro. Es la más feroz de las bestias que Dios ha hecho. Se echa debajo de la sombra de las cañas y de los sauces del arroyo. Es tan grande que prácticamente podemos decir que se puede tragar todo un río. No hay quien le pueda horadar su nariz para obligarlo a obedecer. ¿Quién podría hacer un animal así, sino el Todopoderoso? Miren lo que nos dice el capítulo 40, los versos 15 al 24. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? A Job se le dijo que considerara también al Leviatán, una criatura en forma de cocodrilo,
la cual es probable que se haya extinguido. El capítulo 41 se dedica a la descripción de esta feroz criatura acuática. Con esta poderosa criatura se indica lo mismo que con las demás. La fuerza bruta de estas criaturas es sobrecogedora para la imaginación del hombre. El que los hizo es la fuente de toda esa fuerza. Si el poder de estas criaturas escapa a nuestro entendimiento, con mucha mayor razón el poder del Creador. Esta fue otra pregunta que Dios le hizo a Job. Consultemos el verso 17 del capítulo 38. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Quién entre los vivientes ha visto a través de las puertas de las sombras de la muerte? En Santiago 2:26 podemos leer acerca de qué es la muerte. El cuerpo sin espíritu está muerto. Dios es el único que puede dar el espíritu de vida. Dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En el momento, pues, de la muerte, ese espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio. Estas son cosas que sabemos, pero saber y entendimiento son dos cosas muy diferentes. Otra pregunta que le hizo fue esta: ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Job 38:36. ¿Quién le ha dado entendimiento al corazón? ¿Quién podrá entender los pensamientos y el corazón del hombre? Si no podemos entender el corazón, los pensamientos y los motivos del hombre, ¿cómo podremos comprender el corazón, los pensamientos y los motivos de Dios? Job se había tomado la libertad de juzgar a Dios. Y esto fue lo que Dios les respondió: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Job 48. Lo que Dios le estaba preguntando a Job era esto: ¿sabes estas cosas? Si es así, ¿será porque ya habías nacido cuando ellas ocurrieron? ¿O será porque las has conocido viviendo una larga vida sobre la tierra? Miren lo que dice el versículo 21 más abajo del capítulo 38. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Entonces, una vez hemos escudriñado todos estos aspectos de la vida de Job, vemos que Job se convence, y esto lo vamos a ver en los versos 1 al 6 del capítulo 42. Cuando Dios habló, obtuvo la atención de Job. Ahora lo escuchaba. Dios requiere de hombres que escuchen cuando Él habla. Discutir con el Todopoderoso es el epítome de la arrogancia, o sea, es el resumen, pues, de una persona arrogante. Job fue humillado. Solo 2 veces hizo el intento de responderle a Dios. Estaba tan humillado por las palabras de Dios que solo atinó a decir: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé?
mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hable, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, versos 4 y 5. Después de esto, mejor dicho, esto fue lo que dijo. Miren el verso 2 de este capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job lo comprendía ahora, hasta ahora lo comprendía. Se daba cuenta de que había hablado por ignorancia. Y esto fue lo que le dijo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 3 del capítulo 42. Y luego en el verso 5 le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se veía a sí mismo, al igual que Isaías en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Job se veía a sí mismo por haber visto a Dios, y esto fue lo que dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Verso 4 del capítulo 40. Y luego miren en el verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que vemos de todo esto? Los propósitos de Dios se habían cumplido. Esto es lo que fácilmente nosotros podemos concluir de esto. Pero pasando a la conclusión en relación a todo esto que he venido expresando de este estudio que les estoy presentando, Cuando Dios habla, puedo decir lo siguiente. Job ya había sido un hombre bueno, pero no hay hombre que sea tan bueno que no pueda ser mejor. Las pruebas que refinaron pues el carácter de Job lo estaban convirtiendo en un mejor hombre. Su actitud estaba sufriendo un gran cambio. Job estaba reivindicado. A Dios no le habían agradado los 3 amigos de Job, pues estos no lo representaron con fidelidad. Miren el verso 7 del capítulo 42. Y aconteció que después que habló Job estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Les dijo que ofrecieran holocausto de expiación por su pecado y que pusieran a Job a orar por ellos. Noten lo que nos expresa el verso 8 del capítulo 42. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ellos hicieron conforme Dios les instruyó, y esto es lo que leemos en el verso 9 del capítulo 42. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo,
Y Jehová, miren qué hermoso, aceptó la oración de Job. Todo aquel que reflexione seriamente en el discurso que Dios le dio a Job va a estar muy impresionado con la evidencia del poder de Dios. Aunque tal discurso fue escrito hace miles de años, todavía este discurso se mantiene como un elocuente tratado sobre lo que Dios es. Dios todavía nos habla a través de la naturaleza hoy en día. Por todos lados vemos la evidencia de su poder creativo. Le menciono al menos 3 de esos aspectos. 1, las estaciones que cambian. Usted lo puede ver en su país, donde sea. 2, las flores que brotan. Es algo muy hermoso, que solo está en las manos de Dios. Y 3, la vida de los animales y de los insectos son señal de que alguien ha planeado y diseñado la creación. La señal de que hay diseño es más convincente cuando nosotros tomamos en cuenta de que tal diseño se ha mantenido inalterable desde los tiempos de Job. La misma evidencia que convenció a este acerca del poder de Dios está todavía aquí con nosotros. Esa es una realidad, algo que nosotros lo podemos comprobar. Por eso hay cosas acerca de Dios que a uno lo dejan perplejo. Por ejemplo, miren lo que tenemos en Habacuc, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí se ven varios aspectos. Cuando contemplamos a Jehová nuestro Dios, descubrimos varias características suyas que son maravillosas. Por ejemplo, su eternidad cuando dice desde el principio, su santidad cuando expresa Dios mío, santo mío, su justicia cuando dice para juicio lo pusiste, y luego que sus caminos son inescrutables cuando dice muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esto es lo que podemos decir de esta interesante lección, hermanos, hermanas y amigos que me han escuchado. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que callar. Eso es lo que nosotros realmente tenemos que ser comprensibles en relación a la voluntad de nuestro Dios y a la majestuosidad de nuestro Dios. El próximo estudio, que será el penúltimo estudio que estaré tratando, es todo está bien cuando todo termina bien. Será el penúltimo estudio y después daré un estudio adicional acerca del sufrimiento. Que Dios bendiga a todos ustedes, que Dios bendiga su bendita palabra, y a ustedes les felicito por ser asiduos oyentes y escudriñadores de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos.